Hola, buenas tardes y bienvenidos al segundo webinar de Data Governance de Bismart. Soy Raúl, aquellos que me conozcáis del pasado webinar. Soy arquitecto de soluciones y consultor senior en Bismart. Y hoy vengo a presentaros, pues, dentro de este seguido de webinars basados en Data Governance, pues la herramienta que comentaba de Power BI Analytics, ¿vale? Un poco para poner en contexto lo que va a ser la sesión, pues vamos a estar aproximadamente unos entre 20 y 25 minutos con todo lo que es la introducción y luego una demostración de la propia herramienta, que es muy interesante verla. Y después pues tendremos unos minutillos al final pues para poder resolver cualquier duda que os haya aparecido durante la sesión, del producto, etcétera, ¿vale? Pues bien, empezamos. Volvemos a Data Governance y empezaremos con Power Analytics, pero sí que me gustaría, antes de nada, para todos aquellos que no pudisteis estar en el anterior webinar o para aquellos que ya estuvisteis, pues hacer un pequeño recordatorio de los conceptos de Data Governance, de los retos que se presentan cuando una organización pues quiere poner en marcha un proyecto como este, basado en Power BI, y cuáles son, pues bueno, las soluciones y las opciones que nos aporta Power BI y qué es lo que Bismart puede aportar en este tipo de proyectos. ¿Cuáles son los retos de Data Governance? Pues oye, las empresas se preguntan cómo gestionamos la publicación del contenido. ¿Cómo lo hacemos esto? ¿Qué pasos seguimos? ¿Vale? ¿Cómo convivimos las necesidades globales y del self-service? O sea, estamos hablando de usuarios que son visores, que lo único que tienen que hacer, pues a lo mejor es visualizar informes, pero también tenemos equipos pues, que se encargan del self-service, tienen todos los datos de la casa, de la organización disponibles para generar todo tipo de documentación. ¿Cómo hacemos convivir a estos dos tipos de usuarios? ¿Cómo aseguramos la seguridad de acceso? O sea, son dudas que las organizaciones tienen constantemente y que nosotros nos hemos encontrado en diferentes proyectos. ¿Cómo acompañamos a los usuarios? Es importante porque cuando hablamos de self-service, pues el usuario es el que tiene el acceso para poder hacer cualquier cosa, pues darle qué guías, qué pautas le damos desde la organización pues para poder hacer todo ese tipo de despliegues. Cómo damos de autonomía a los usuarios y luego un último punto de cómo monitorizamos el uso de la actividad que se realiza dentro del Power BI Service. Y este es el punto concreto en el que nos centraremos hoy con la herramienta de Power BI Analytics. Respecto a estos retos, pues, ¿qué nos ofrece Power BI Service? ¿Qué nos ofrece Microsoft? Pues el tema está en que Power BI nos brinda infinidad de opciones para hacer este tipo de despliegue de solución y de qué gobernanza es la que tú quieres decidir. Pues un poco Power BI te brinda muchas opciones y a veces pues también te quedas un poco con la sensación de ¿y cuál de ellas cojo? Publicación de contenidos en áreas de trabajo. En muchas ocasiones, cuando queremos publicar contenido categorizadas en áreas de trabajo, pues sabemos que a lo mejor no encaja muy bien con lo que la organización requiere y a veces ahí, pues Power BI nos limita un poco toda esa organización. Las personalizaciones, evidentemente, de todo lo que es el interface del entorno, pues evidentemente también tiene sus limitaciones. Y luego también el tema de la seguridad, como en el siguiente punto, pues vemos que la seguridad también, pues a veces la seguridad tienes que ir configuración de tenant, configuración de espacios de trabajo, configuración de usuarios, hay muchos sitios donde hacer todo esto, ¿vale? Entonces, a veces, pues, es un poco complicado saber dónde tengo que ir. Y luego seguridad de áreas de trabajo versus informes. Sabemos que Power BI, pues, tiene un nivel de seguridad que llega hasta es área de trabajo, tu espacio de trabajo. Luego, si tú tienes acceso a un espacio de trabajo, pues tienes acceso a todos los informes que estén allí dentro, ¿vale? Pues estas cosas a veces son cosas que hacen plantear a las organizaciones. Aquí hay algunas limitaciones que me gustaría solventar de alguna forma. ¿Cuál es la propuesta de valor que damos desde Bismart para todas estos retos y estas, digamos, necesidades que Power BI no cubre? Pues desde Bismart nos centramos en acompañar a las organizaciones a hacer este tipo de despliegues. ¿Cómo? Pues haciendo una valoración integral y una definición de la política de cada una de las organizaciones. Tenemos detectado, evidentemente, y eso lo sabemos todos, que no hay dos organizaciones iguales. Pueden ser parecidas, pero muchas veces cada organización pues, tiene su forma de trabajar, su forma de organizarse y entonces pues, muchas veces lo mejor es hacer un acompañamiento a ver qué es lo que queremos hacer y cómo hacerlo. ¿En qué nos especializamos, Bismart? Pues bueno, pues dentro de este abanico de servicios, pues damos desde formación ad hoc a todo lo que es pues, los grupos de administración, los grupos de trabajo, utilizamos gamificación con algunos ejemplos y algunas experiencias muy divertidas y muy
y muy funcionales que realmente han dado un resultado brutal a nivel de gamificación y luego pues todo tipo de webinars como el que estamos viendo ahora mismo o todo tipo de soporte, formación, etcétera, etcétera, siempre adaptado a cada organización, ¿vale? Además, también desde Bismarck, ¿qué hacemos? Pues tenemos tres herramientas. Tenemos la Solution Security Management, que lo que nos permite es la gestión integrada de la seguridad. Antes decíamos que la seguridad parece que está como repartida por muchos sitios dentro de Power BI, pues una aplicación centralizada para hacer toda esta gestión. Tenemos también Power BI Analytics, que es la monitorización del uso de la actividad del servicio. Es lo que vamos a ver hoy y estaremos luego dentro de la demostración. Y luego tenemos Power BI Viewer, que es la herramienta de visualización de información con un entorno personalizado por organización, que es lo que vimos en el pasado webinar, ¿vale? Bueno, después de este recordatorio, esta rápida introducción al concepto de Data Governance, os enseño también lo que es el ecosistema, digamos, englobando todo lo que acabamos de comentar. Veis en la parte de abajo, pues que al final todo lo que es un proyecto o todo lo que es poner en marcha un servicio como Power BI, pues requiere de un acceso a datos, un desarrollo y creación donde tenemos unos autores que crean todos esos informes a nivel con Power BI Desktop, que es la herramienta que permite crear informes con Power BI. Y después tenemos lo que es el entorno del servicio, ¿no? Y donde estaría toda la parte de self-service donde los usuarios pues no solo visualizan la información, sino que además pues pueden crearse sus propios informes. Nosotros, la capa, digamos, de servicios con la que aportamos en cada una de esas herramientas, pues tenemos por un lado, decíamos, el Security Management, que es donde hacemos toda esa configuración de permisos, tanto a nivel de datos como a nivel de informes y de espacios de trabajo. Tenemos Power BI Viewer, que es la herramienta que permite dar una herramienta a los usuarios visores para poder tener uno único y exclusivo y personalizado entorno de visualización de informes. Y luego, pues aquí a la derecha, como veis, el Power BI Analytics, que lo que te permite es pues, ver toda esa actividad que se produce, tanto sea con Power BI Viewer como dentro del servicio de Power BI, pues aquí nos permite ver esa monitorización. Vamos a entrar directamente a Power BI Analytics, que es lo que nos toca hoy y es realmente interesante. ¿Qué es Power BI Analytics? Es un entorno, Power BI Analytics es un entorno de análisis que permite pues, analizar toda la información de toda la actividad que se procesa dentro del Power BI Service. ¿Qué es esto de actividad dentro del Power BI Service? Pues cualquier cosa, cualquier acción, cualquier actividad que se produce dentro del servicio. Un usuario viendo un informe, un usuario exportándose un informe, un administrador creando un área de trabajo, alguien borrando unos datos, etcétera, etcétera. O sea, es una herramienta basada en Power BI, o sea, realmente es un informe de Power BI con toda una lógica que permite visualizar toda esa información de actividad de Power BI Service. Importantísimo es que tenemos la capacidad, la herramienta tiene la capacidad de almacenar la información histórica de toda la actividad que se produce en el service. ¿Qué quiero decir con esto? Más adelante lo veremos, pero os avanzo pues que el log, la actividad, toda esa actividad que se va almacenando dentro de un log dentro de Microsoft, pues tiene un tiempo limitado. Ellos lo mantienen durante un tiempo limitado, pues Power BI Analytics permite almacenar esa información a nivel histórico. Vamos guardando la información y eso se almacena en un repositorio propio de cada organización o centralizado y directamente tenemos la capacidad de poder explotar la información y hacer incluso comparativas entre diferentes años, meses y ver cómo va evolucionando la actividad dentro de nuestro servicio de Power BI. ¿Vale? En las características principales, pues estas que estamos viendo aquí. Estamos hablando de que es una instalación que es directamente todo Cloud Azure, sin ninguna duda, porque al final también estamos hablando de que no deja de ser el core, no deja de ser un informe de Power BI, evidentemente estaría en el service. Pues cuando hablamos de Azure y hablamos del cloud, pues estamos hablando de que eso está totalmente integrado con el Azure Active Directory, donde tenemos toda nuestra gestión de usuarios y podemos incluso decidir qué usuarios ven qué. Almacenamiento del histórico, que es lo que comentábamos antes. Tenemos un repositorio propio por organización para que se pueda almacenar toda esta información a nivel histórico sin ningún tipo de plazo limitado. Sin límites de espacio, tiempo, capacidad. Evidentemente, como esto, lo que acabo de decir, como vamos almacenando la información y esto no deja de ser, pues capacidad, espacio en disco donde poder guardar toda esa información, pues no hay ningún límite en el momento en el que estamos trabajando dentro de Azure.
promueve la seguridad y luego es un repositorio de datos exclusivos, lo que decimos. Ese origen de datos donde almacenamos toda esa información es exclusivo, ¿vale? ¿Qué podemos hacer con Power BI Analytics? Pues lo hemos ido comentando. Administrar la actividad del usuario a través de la API. Realmente la información, todo lo que es la actividad, se extrae a partir de la API de administración de Power BI. Es una API que es totalmente pública. Microsoft la pone a disposición de las organizaciones para poder explotar toda esta información que se va almacenando, ¿vale? Podemos analizar la actividad de todos los usuarios de la organización, es decir, lo que decíamos antes es que no tenemos límite de capacidad, pero tampoco de actividad ni de usuarios que están trabajando con el servicio. Es decir, todo lo que pasa, independientemente de quién sea el usuario, cuál sea el contenido que está visualizando, todo eso lo estamos almacenando. Identificamos usuarios. Evidentemente, podemos llegar a saber qué usuarios son los que consumen qué informes, de qué espacio de trabajo, para qué accede, porque como esta actividad, siempre que hablamos de que analizamos la actividad no es solo navegar por el service, sino que estamos hablando de que la actividad puede ser, pues lo que decíamos, ¿no? Podemos exportar, podemos copiar, podemos eliminar, pues toda esa información, todo ese log, toda esa actividad, todo ese registro se va almacenando, lo vamos almacenando a nivel incluso de usuario. Sabemos qué usuario es el que ha hecho cada proceso. Y lo que decíamos del historial, es que esto sale varias veces en la presentación porque realmente tenemos la capacidad, existe la capacidad de poder guardar todo el histórico que tengamos, ¿vale? No hay ningún límite de plazos de tiempo que podamos almacenar, ¿vale? ¿Qué más? ¿Cuáles son las ventajas más destacadas? Lo hemos ido diciendo. Con Power BI Analytics, el entorno de trabajo es Power BI. Es un informe de Power BI totalmente conocido por todos vosotros. Conocéis Microsoft, seguro, conocéis Power BI, pues el entorno es muy amigable y muy conocido porque al final estamos trabajando dentro de un informe de Power BI. ¿Cuál es otra ventaja súper destacada? Lo que decíamos, el tema del almacenamiento. Y lo repito y posiblemente lo diré todavía alguna vez más en la sesión, pero realmente tenemos la capacidad de almacenar todo el histórico que sea necesario y que la compañía requiera. Luego entraremos en algún matiz sobre esto, pero tenemos el histórico. Proporcionar un único entorno para análisis de todos los usuarios. Es decir, desde el mismo sitio accedemos a todo. ¿Qué pasa? Con esto que estamos diciendo, seguramente conocéis que dentro del service, un usuario administrador de un espacio de trabajo pues puede visualizar cuál es la actividad que pasa dentro de ese espacio de trabajo. Pero si quieres ver otro espacio de trabajo, pues tienes que entrar en otro espacio de trabajo para poder visualizar esa misma información. En este caso, con una única herramienta, tenemos acceso a toda la información que haya sucedido, toda esa actividad que ha sucedido dentro de Power BI Service. Y luego, pues, identificar usuarios acciones es esta actividad, qué usuario la ha hecho y ya llevándolo más al extremo, pues, en qué report, en qué espacio de trabajo, en qué app, en qué dashboard, etcétera, etcétera. Vale, seguimos. En esta diapositiva os pongo aquí una comparativa entre los diferentes logs de información que tenemos y cómo aplica Power BI Analytics en este sentido. Vamos a repasarlos así rápidamente, porque no quiero comerme todo el tiempo y quiero que veáis la herramienta también. Lo que son los registros de auditoría unificado, estamos hablando, veis en la primera columna, tenemos toda la información, ese es el registro log, es todo ese registro de actividad que se produce dentro de todo Office 365. Estamos hablando de toda la actividad que pasa dentro de Power BI, pero también dentro de cualquier servicio como Word, Excel, Exchange, SharePoint, tenemos toda la información almacenada, además de Power BI. Hay otro log exclusivo para Power BI, que es la columna central que estáis viendo, donde están solo los eventos y se auditan solo los eventos de Power BI. En el caso de Power BI Analytics se utiliza este segundo para tener la información sin necesidad de tener que hacer filtros de ningún tipo de forma inicial. A nivel del registro unificado, solo los usuarios con permisos tienen acceso que tengan acceso de administración dentro del servicio de Office 365 pueden ver esa información. En el caso de Power BI, lo que sería el registro de Power BI, los administradores globales y todos los que tengan acceso al servicio de Power BI también tendrían. En el caso de Power BI Analytics, nosotros decidimos también qué usuarios van a ser, pero no es necesario que esos usuarios, para poder ver este informe, tengan la necesidad de ser ni administradores globales del sistema, ni de Power BI, ni de Office 365, porque a veces son permisos que están muy limitados a gente mucho más de administración.
Siguiente punto. Los administradores globales pues, pueden buscar el registro de auditoría unificado mediante el centro de seguridad. Es decir, existe una plataforma dentro de Office 365 que te permite visualizar en pantalla la información de ese registro. Pero es un registro con unos filtros, pues, digamos, es un poco engorroso de trabajar y al final lo que te está devolviendo es una tabla de información. No nos permite hacer ningún tipo de analítica, tendríamos que coger esa información, nos permite exportarla a Excel y tendríamos que hacer pues todo lo que conlleva tener que hacer la explotación de ese Excel, ¿vale? Con el trabajo que eso conlleva. A nivel del registro de actividad único de Power BI, no existe ninguna interfaz para ver esta información. Eso es lo que te ponen a disposición una API para que tú puedas hacer la explotación de esos datos. Y eso es lo que Power BI permite. Nosotros nos conectamos a esa interfaz, a esa API de Power BI, de administración de Power BI, perdón, y entonces accedemos totalmente y nosotros generamos esa interfaz, que es la que veremos a continuación. Los administradores y auditores globales, en el caso de la auditoría, de los registros de auditoría unificado, pues se puede explotar mediante comandos PowerShell y sobre la API de 365. En el caso de Power BI, esos administradores globales son los que pueden administrar el servicio, ¿vale? Incluso trabajando también con todos los comandos de PowerShell y de la API. Y en el caso de Power BI Analytics, la descarga de los registros se hace de forma automatizada. Lo que se hace es un proceso automatizado de integración de datos donde cada día se va guardando la información del día anterior para poder tener todo ese registro histórico del que comentábamos antes, ¿vale? Con esa programación, incluso hablamos del día anterior, lo mismo podría ser pues, las últimas 4 horas o las últimas 2 horas, 6, se puede llegar a automatizar con la periodicidad que fuese necesario. Y este último punto es súper importante también porque el registro de Office 365 guarda los últimos 90 días, el de Power BI guarda los últimos 30 días, pero Power BI Analytics, haciendo esas llamadas a esas APIs que proporciona Microsoft, lo que podemos hacer es que esos 30 días se convierten en el tiempo indefinido que queramos. Evidentemente, cuando esto lo pones en marcha, tienes la capacidad de coger los últimos 30 días y almacenarlos. Y después, cada día, pues vas almacenando la información del día anterior y vas montando tu propio histórico, ¿vale? Siempre que, como ese repositorio es un repositorio exclusivo para cada organización, ese repositorio nunca se borra y eso es lo que nos facilita pues, tener ese histórico de información, ¿vale? Pues nada, directamente nos vamos a la demostración. Voy a entrar directamente en Power BI Analytics y os voy a explicar un poco todo lo que es el entorno de la herramienta. Vale, como veis, Power BI Analytics, entramos dentro de un informe de Power BI, detrás está todo, recordad que está todo lo que es la arquitectura de integración de esos datos, cómo los recogemos, etcétera, pero vamos a ver exactamente lo que nos proporciona esta herramienta. Tenemos un apartado dentro de la herramienta, tenemos un resumen de toda la información de la que podemos disponer en una primera pantalla. ¿Qué tenemos por aquí? Pues como podéis ver, pues tenemos una serie de filtros en la que podemos filtrar toda la información que tenemos en pantalla, pues sea por el usuario concreto que queremos gestionar, administrar o visualizar, qué ha hecho Raúl con el servicio durante el día de ayer o durante toda su trayectoria en el último mes. Y directamente podemos también filtrar a nivel de, a nivel de actividad. Recordad que la actividad es cualquier cosa que pueda pasar dentro del servicio, evidentemente categorizada con una lógica dentro del servicio. Y si lo abrimos para que podáis ver un poco las actividades que se producen, pues veréis que son actividades de creación de app, creación de dashboard, creación de dataset, cualquier borrado que se haya podido producir en repos, en dashboards, en carpetas, edición, generación de tokens, incluso si tienes una herramienta como Power BI Viewer y tienes un embedded allí trabajando, pues cuando todas las llamadas, eso genera tokens, pues evidentemente toda esa información también se va almacenando, ¿vale? ¿Qué tenemos a la derecha? Pues bueno, tenemos una serie de indicadores donde nos pone cuál es la actividad de visualización. Realmente en un servicio, en este caso como el nuestro, como es Bismarck, y los datos que hay aquí son totalmente ficticios, los espacios de trabajo no son reales. Pero sí que la información y la actividad que más se suele producir dentro de un servicio, pues evidentemente es la visualización de los informes. Si os dais cuenta, aquí tenemos solo visualización de informes, se han producido 1.816 visualizaciones, ¿vale? Que no reports, sino que son visualizaciones independientemente de qué repos se accedido. Hay otro tipo, todo ese tipo de actividad, pues bueno, se pueden acabar creando los KPIs correspondientes en base a las necesidades que pueda tener la organización.
Espacios de trabajo activos, interesante también, porque recordar que aquí estamos hablando de la actividad que se produce. Por tanto, aquí lo que tendremos serán todos aquellos espacios de trabajo que han tenido actividad en el plazo de tiempo que nosotros queramos. Entonces, tenemos aquí, por ejemplo, un filtro en el que le podemos decir, oye, pues quiero ver la información de actividad que se ha producido en el servicio en el último mes. Pues veríamos aquí cuántos espacios de trabajo de los que tenemos han estado activos en el último mes. ¿Qué más tenemos por aquí? Pues bueno, la actividad de los reports, cuántos reports han sido visualizados, han sido trabajados, ¿vale? Por ir avanzando, aquí tenemos pues un top de los espacios de trabajo que más se utilizan, pues por ejemplo aquí nosotros pues tenemos un espacio de trabajo demo que es de demostraciones Bismarck, en lo que pues que es el que más se entra. Aquí podemos ver rápidamente cuáles son esos espacios de trabajo que tienen más actividad. Lo mismo a nivel de informes, ¿vale? Tenemos pues el dashboard de operaciones, es el informe más importante, pues que tiene estos datos de ejemplo que tenemos aquí. Abajo que tenemos la actividad por usuario y tipo de actividad. Si os dais cuenta, por ejemplo, aquí estoy yo, Raúl, como visualización de informes en este periodo de tiempo que tengas seleccionado, pues 129 visualizaciones de informes, pero al mismo tiempo también hay generación de tokens, de tokens para medir. Pues eso relacionado con el Power BI, Viewer, pues también puedes ir viendo aquí toda esa información por cada uno de los usuarios que tenga la compañía. Recordad que no hay límite, o sea, es tu servicio. Aquí a la derecha podemos ver cómo se distribuyen, cuál es el método de distribución de ese contenido, ¿vale? Pues casi todo es a nivel dentro de espacios de trabajo, pero aquí aquí no se ve pequeñito, pero si me pongo encima veréis que tenemos algún contenido que lo tenemos dentro de una app, una publicación de un dashboard y de un informe que está publicado en una app. Pues aquí podemos ver cuánto contenido del que tenemos se está distribuyendo, o directamente en un espacio de trabajo o en una app. Lo mismo con el método de consumo, también súper interesante, porque aquí lo que estamos viendo es qué información, qué repos estamos viendo, pues por ejemplo, desde la propia web, el propio servicio, de powerbi.com. Cuando nos loginamos estamos accediendo a esa web. Pues en este caso el 88% de las actividades que se producen sobre contenido del Power BI Service es a través de la web. Pero también tendremos por aquí el móvil, ¿vale? Por ejemplo, la aplicación móvil, sabéis que Power BI tiene la propia aplicación móvil, pues también podemos llegar a saber incluso qué contenido y qué uso se le da también a la app y cuáles son los informes que más acceden desde una app. Vale, volvemos para atrás, que no me quiero comer el tiempo de las preguntas. En espacios de trabajo, pues al final tenemos un resumen ya más dirigido a nivel de espacio de trabajo, en el que filtrando por espacio de trabajo, incluso por usuario, pues tenemos la información de el número de usuarios que han accedido dentro de ese espacio de trabajo, la actividad total que hay dentro de ese espacio de trabajo, tipos de actividad. Recordad que hay una lista bastante amplia de actividad, de tipos de actividad. Repos activos dentro, ahora mismo que no estamos filtrando dentro de ningún espacio de trabajo, tenemos el resumen muy parecido al que hemos visto antes. ¿Cuáles son los top de los espacios de trabajo? Y aquí también súper interesante, porque como tenemos toda la información en el momento en el que ocurre, pues tenemos la información por hora de la actividad que está pasando dentro del servicio. Aquí estamos viendo pues que donde más actividad hay, pues posiblemente son las 9 de la mañana, ¿vale? En este caso, pues bueno, vemos aquí pues que a las 6 de la tarde, 12 de la tarde, podemos ver un poco el evolutivo de la actividad que se está produciendo en el servicio. Luego entraremos en un detalle muy concreto de esto. Y aquí la actividad por día, cuáles los días en los que más actividad hay. Incluso puedes ver, oye, pues los domingos hay gente que se conecta, incluso los sábados y domingos hay gente que se conecta. Pues toda esta actividad y todo este detalle se puede ir viendo. ¿Qué más tenemos por aquí? En la parte de actividad. Aquí ya entramos más en los conceptos de actividad. O sea, ¿qué está pasando con nuestros informes? O sea, ¿quién está visualizando? Si os dais cuenta, antes os decía, lo que más se produce son visualizaciones. Pues correcto. Aquí vemos que 1.816 actividades son realmente de visualización de informes. Y aquí, incluso, como comentábamos antes, podemos llegar a saber qué usuarios son los que más están visualizando, en este caso, este informe. Pero no solo la visualización, porque hay muchas organizaciones que nos solicitan, oye, pero es que yo quiero ver quién hace exportación a Excel. Pues tenemos incluso todo lo que son los conceptos de quién ha exportado el informe, ¿vale? ¿Quién ha exportado el informe? En este caso es quién ha exportado el informe en sí, pero también existe, en este caso no, porque no hay ninguna actividad registrada ahora en este set de datos demo, pero podríamos ver quién ha hecho una exportación a Excel de qué informe concreto, a qué hora, qué día, etcétera, etcétera. Aquí un poco una relación entre lo que es el método de distribución y el método de consumo, y una serie también relacionada, pues dentro de por mes, pues tener la información de
cuáles son los diferentes canales de distribución del contenido. Rápidamente también enseñaros que incluso la herramienta lo que te permite es navegar más en profundidad de los datos y, por ejemplo, si nos vamos al apartado de reports, si nos vamos al apartado, pues yo qué sé, conocemos el dashboard de operaciones, hacemos botón derecho y hacemos un detalle a nivel del report, queremos ver el report, pues aquí tenemos la información, bueno, este report, no, estamos hablando... No, sí, es correcto, perdonad. Aquí en la parte de izquierda tenemos todo lo que es la visualización del report, porque, como recordamos, es la actividad que más se produce. Pues tenemos aquí la evolución. Tenemos datos de abril, recordad que es un set de demo, de datos de demo. Y luego, además, también nos dice, oye, que sepas que, además, este report, el resto de actividades que se han producido sobre él, pues es creación del report, en el momento en que se crease, se ha exportado, tener un poco más de evolución dentro del propio report. Al final, lo que hemos hecho ha sido entrar en detalle del propio report. Y aquí pues podemos ver quiénes han sido los usuarios que más han explotado este report concreto. Lo que nos da es una visión clarísima de qué es lo que está pasando con nuestro contenido dentro del Power BI Service. Y aquí pues cómo se ha desplegado, pues a ver si ha sido, cómo ha sido el método de distribución, el cómo lo han visualizado, pues si ha sido desde la web, si ha sido desde el mobile, etcétera, etcétera. Vale, este detalle, como hemos visto ahora mismo, pues este detalle lo tenemos tanto a nivel de espacios de trabajo, de reports, de actividad. Yo me podía venir aquí a visualizar la información de este usuario, que es, pues tenemos un usuario, que es Miquel Abarca, y además os quería enseñar este gráfico de aquí abajo a la derecha para que veáis hasta qué nivel de detalle se puede llegar para que tú controles qué está pasando, cuándo está pasando y a quién le está pasando. Aquí tenemos que este usuario, cuáles son los informes que más visualiza, cuál es su actividad mensual. Y aquí abajo tenemos su actividad horaria. Pero además, si os dais cuenta, podemos ver que esto es pues, las 24 horas del día y ha habido actividad fuera de lo que la organización puede, digamos, representar como fuera del horario laboral. Pues aquí podemos poner incluso, pues se puede llegar a tener la información de decir, oye, pues aquí hay 11 visualizaciones que han sido 1 hora a las 5 de la mañana, pues, ¿por qué? ¿No? O sea, podemos llegar a cualquier nivel de detalle y de explotación de los datos que tenemos, ¿vale? Bueno, y esto ha sido, no quiero comerme más tiempo para dejaros por si hay alguna pregunta. Un poco esta es la visualización de la herramienta y cedo la palabra a mi compañero Oliver. A ver si, Oliver, tenemos alguna pregunta por ahí o no. Hola, Raúl, muchas gracias. Sí, tenemos algunas preguntas. La primera de José Luis de Pavigim sería, ¿de qué forma nos podemos conectar y extraer toda esta información? ¿Dónde se encuentra toda la actividad de los usuarios? Vale. Esto es toda la actividad se almacena de forma automática en Microsoft y el servicio de Power BI lo que hace es almacenar esa información en un log interno, ¿vale? Es el concepto que comentábamos antes de esas APIs que ponen a disposición de los usuarios para que nos podamos conectar a esos datos. Entonces, esa información, cuando nos conectamos a esos datos, evidentemente, detrás de este informe, pues hay una configuración de integración de datos en la que nos conectamos a la API de Power BI. Detrás de esa API están los datos de toda la actividad que se ha producido y de forma automática lo que hacemos es integrar esos datos dentro de una base de datos y es de donde sale el informe concreto. Entonces, esos datos son públicos, como os decía antes, dentro de, si ya tenéis un tenant de Microsoft y tenéis eso como administrador global a nivel de Office 365, como comentábamos, tenéis acceso a esa plataforma donde veis esos datos. A esos datos los tenéis, son públicos y esta herramienta lo que te permite es automatizar la integración de esos datos para que puedas olvidarte de esa gestión del log y lo que haces es centrarte directamente en lo que es la analítica de esos datos que tenéis. Perfecto, gracias. Francesc nos pregunta, ¿cómo se licencia este producto? Vale. Esta es buena. Gracias, Francesc. Creo que era Francesc. Gracias por la pregunta porque es verdad que es algo que no he comentado durante la sesión. Este es un producto que nosotros lo estamos distribuyendo en un formato SaaS, a nivel de como servicio, pero también es totalmente distribuible a nivel de instalación de esta solución dentro del entorno de trabajo de las propias organizaciones. Lo que vengo a decir es que o lo damos como un servicio SaaS o hacemos la instalación dentro del tenant y del servicio de Azure de cada uno de los clientes de la organización. Para tema costes, por ejemplo, costes de todo esto, ¿qué significa todo esto? Yo aquí sí que
os recomiendo que nos pongamos en contacto porque al final, dependiendo del tipo de instalación que tú quieras tener, pues los costes pueden ser diferentes y eso lo podemos hablar directamente en una reunión conjunta. Muchas gracias por la pregunta. Y Nuria nos dice, veo que en esta aplicación puedes ver la actividad, pero ¿puedes ver la no actividad? Muy buena. Esta pregunta es muy buena también. Esta está bien pensada. Claro, aquí lo que hemos visto es la actividad. ¿Qué es lo que nos devuelve un log de actividad de cualquier herramienta? No hablamos de Power BI, sino que hablamos de cualquier tipo de herramienta. Pues lo que nos devuelve es lo que está pasando. Claro, lo que estás preguntando es, ¿y lo que no está pasando? Quiero entender que la pregunta va dirigida en el sentido de que la actividad dentro del Power BI Service, en el momento en el que tú despliegas un proyecto de self-service, por ejemplo, y la gente puede crearse sus espacios de trabajo y todo esto, puede llegar un momento en el que la gente deje de utilizar cosas. Pero claro, si la gente deja de utilizar cosas, no tiene actividad, por lo que nunca aparecerá en un informe como este. Entiendo que la pregunta va dirigida por ahí. Evidentemente, esto es una cosa en la que estamos trabajando, que es la segunda versión, y ya lo tenemos muy avanzado, que lo que te permite el log lo que te permite devolver es esa actividad, pero la propia API de Microsoft te permite tener el activo de tus espacios de trabajo, de tus informes, de tus paneles, de tus dashboards. Al final, uniendo las dos informaciones puedes saber, oye, dime cuántos espacios de trabajo no han tenido actividad en los últimos 2 meses, pues porque quiero hacer limpieza. A veces también el dar acceso a los usuarios, a veces, o cuando empiezas un proyecto de Data Governance y has tenido el servicio en marcha, pues poder hacer una analítica y un análisis de decir, oye, ¿qué contenido tengo dentro del servicio que podría eliminar? Pues esto se puede ver con la no actividad que entiendo que estás preguntando. O sea, la respuesta al final es sí, evidentemente se puede ver la no actividad sin ningún problema y además puedes tomar acciones en base a ello, eliminando contenido que veas que las organizaciones puedan ver que no tienen, pues eso, que no tiene actividad en un tiempo atrás. Muy buena la pregunta, ¿eh? Muchas gracias. Perfecto. Y tenemos tiempo para una pregunta más, que sería otra vez de Francesc. Y nos dice, habéis dicho que la instalación se puede hacer en el entorno del cliente. ¿Cuáles son los tiempos necesarios para poner en marcha la solución? Vale, sí. Es tan fácil como poner Power BI Viewer, que comentábamos en el último webinar. Realmente es una solución que ya está muy sólida, tiene todo lo que es las tareas, la arquitectura de integración de datos y de almacenamiento de datos en un repositorio único para la organización está muy encapsulado. El informe también está muy encapsulado y ya sabéis que hacer personalizaciones dentro de Power BI pues son personalizaciones que se pueden hacer muy rápido y esto en una semana está listo. En una semana esto está puesto en marcha y con la información a priori, recordar que siempre será empezando siempre con los últimos 30 días de información, que es lo que la API te permite recoger. Y a partir de ahí, histórico de datos y analizar y a poner orden al servicio de Power BI. Gracias, Raúl. Nos ha entrado una última pregunta, a ver si nos da tiempo. Pedro nos dice, ¿cómo se cuantifica la actividad? ¿Por frecuencia de clics o de qué manera? Es por acción, es por actividad. O sea, piensa que en el momento que se produce cualquier cosa en el servicio, tú haces un clic para hacer una exportación, entras en el punto de menú de un informe y le pones quiero exportar esto. En el momento que estás haciendo clic en el exportar, esa actividad ya se está almacenando. Si haces un clic dentro de un informe y abres un informe, eso ya te está guardando la actividad, ¿vale? No sé si respondo a tu pregunta, pero al final es todo lo que se produce, todo movimiento, lo podríamos llamar el movimiento clic, sí. Aunque hay mucha actividad que puede no venir producida por un clic, sino por un proceso interno, como puede ser todo lo que hemos visto. Antes hablamos de un ejemplo de lo que es la generación de un token. Eso evidentemente viene por detrás, pero esa actividad también se almacena. Muchas gracias. Pues eso serían todas las preguntas. Perfecto. Ok, genial. Oye, pues nada, agradeceros la asistencia al webinar, a este segundo webinar de Data Governance. Y sobre todo emplazaros, invitaros a que el próximo 30 de junio a la misma hora, a las 5 de la tarde, tenemos un nuevo webinar con título Cuadros de mando, aclarando conceptos, y os invitamos a que os apuntéis y a que participéis de nuevo con nosotros. Muchas gracias y hasta la próxima.